Ya estamos. Ajá, entra tú en YouTube. Bueno, bienvenido a toda Latinoamérica. Hoy en mi segunda sesión de conversaciones, Liderar en la Ruralidad, hoy nos vamos a viajar a Venezuela. Quiero presentarles a un hermano que es Raúl Ortiz desde Venezuela, líder de la ruralidad del ICA, ahora nomás, en el 2025. Raúl es contador público, tiene una maestría en finanzas, trabajó creo que en el área de salud, cualquier cosa corregime, pero después volviste a la hacienda que era de tus papás y te dedicaste al negocio de la familia que era el café. Sos productor de café en Anzoátegui, en una hacienda que se llama Los Pajaritos, que es en el macizo de Turimique, y bueno, son la tercera generación de caficultores. Bueno, bienvenido Raúl, muchas gracias por aceptar esta propuesta que tiene un objetivo que es conocernos, conocer nuestras diferentes tareas, nuestras diferentes actividades y conectar desde la ruralidad con todos. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, agradecido por la invitación. De verdad que para mí es un verdadero privilegio ser designado como líder de la ruralidad. Yo creo que es un compromiso que nos lleva a visibilizar este trabajo que hacen los agricultores desde cada una de las entidades productivas, bien sea desde Venezuela o de otros países americanos, pero que nosotros hemos logrado conectar con mucha responsabilidad el trabajo agrícola con el trabajo ya direccionado al sector de consumo y comercialización. Entonces, de verdad que agradecido desde acá, desde Venezuela, desde la serranía del Turimiquire, donde tenemos estas plantaciones de café, y desde ¿Dónde toda la queda? familia cafetalera del país. Geográficamente, ¿dónde queda? ¿En qué zona estás? ¿En el norte? Sí, estoy en el este, no, noreste, pues, noreste del país. Realmente estoy ahorita en Lechería, en la capital del estado Anzoátegui, Barcelona, zona costera. Nuestra plantación de café está en la zona norte, ya hacia frontera con el estado Monagas, o sea, lo que es la parte oeste del país, una zona fría donde tiene más de 1.800 metros sobre el nivel del mar. Es un clima muy fresco para la siembra de café y desde allá traemos los productos y tenemos esa proyección agroturística de conectar las comunidades de la ciudad para que vayan a visitar nuestra hacienda de café. Bueno, primera pregunta, antes de continuar en tu negocio. ¿Cuántos líderes tiene Venezuela? ¿Vos y alguien más? ¿O sos el único líder? Líderes. Sí, ¿Hay más líderes? bueno, es el primer, no, solamente yo soy el primer líder de la ruralidad para las Américas, por lo cual es más grande ese compromiso, el primero designado por el Instituto Interamericano para la Cooperación Agrícola, por lo cual yo creo que es una apertura muy grande, muy importante para mostrar ese trabajo que hacemos desde acá, desde el país, y conectar justamente con ustedes que, bueno, ya llevan una trayectoria, están trabajando en cada uno de sus sectores, tienen sus emprendimientos y quizás un poco más de experiencia en lo que es la representación del agricultor, de ese trabajador que se encarga de llevar alimento a las ciudades y a la humanidad, porque nosotros tenemos el privilegio de que lo que cultivemos lo pueden consumir a nivel del mundo. Eso es algo muy importante. Bueno, entonces sos el primero, tu responsabilidad es mayor. Nosotros acá en Argentina somos 7. O sea que nos Sí. repartimos tareas. Tu Ah, responsabilidad es muy fuerte. uh-huh. Segunda pregunta. Ha caído. ¿Cómo está la situación, que es uno de los temas que a mí me interesa, cómo es la situación de las mujeres en la ruralidad en Venezuela? Bueno, yo creo que es algo muy ¿Me escuchás? importante porque, sí, sí,
Es algo muy importante para todo el mundo de que es la inclusión. Y yo creo que todas las familias dependen de una mujer, de una persona que se encarga de llevar esa dirección con amor, porque siempre el rol que ha desempeñado el hombre ha sido más hacia la calle, hacia el trabajo más pesado, pero siempre está el encuentro entre las mujeres que son las que impulsan con ese cariño y esa responsabilidad de madre quizás de continuar los trabajos, de la siembra con amor, de esa siembra que es en pro de que haya futuro en las comunidades. Yo creo que ese papel en Venezuela, aquí hay movimientos de mujeres que están trabajando en la conexión comunitaria, en los trabajos agrícolas, las direcciones de la parte cafetalera está integrado por mujeres. Nosotros tenemos una asociación de cafetaleros acá en el estado de Anzoátegui, en la cual hay varias mujeres que llevan la dirección de ambiente, de comercialización, direcciones de siembra y cosecha, porque sabemos la responsabilidad que eso conlleva y el cariño y el esfuerzo con que trabajan las mujeres a nivel de Venezuela y a nivel mundial. Ahora sí, entremos con el café. Creo que el papel de la mujer en el cafetal es un papel muy interesante. O sea, en casi toda Latinoamérica tenemos una novela colombiana, que te acordás, Café con aroma de mujer, que nos mostraba Exacto. todo el proceso del café. Y ahí quedó como muy, muy involucrada la mujer con el tema del café. ¿En Venezuela pasa lo mismo? Sí, realmente en el proceso de siembra, como le dije, están nuestras madres, mi mamá, mi familia, está integrado por mis hermanas. De hecho, por allí mi hermana tiene una de las parcelas de café, que se llama Marlis, y ella es una de las responsables de que ese café todos los años cultive. También con respecto a la parte de la comercialización del café, yo creo que es muy importante porque se siente esa identidad. Cada vez que venimos a presentar algo de café en cualquier evento, cualquier feria, las mujeres se sienten identificadas justamente con esa mujer con aroma de café y yo creo que es algo que está arraigado en toda Latinoamérica, que quizás nace en Colombia porque son los cafetales más vistos a nivel de América, pero se riega por todo Centroamérica, se riega por acá por Venezuela y nos hace sentir a nosotros como que muy cuidados, muy amados por cada una de esas personas que nos llevan la motivación a seguir sembrando y a seguir creyendo que es posible vivir de la caficultura. Che, Raúl, yo había visto en uno de los videos que me mandaste, que lamentablemente no los puedo subir porque está muy lento todo, que la primera planta no hace mucho que la tienen, o vos compraste alguna planta en especial este último tiempo. Sí, bueno, realmente en la planta de café me dice, Sí, sí. nosotros tenemos plantaciones de café, somos la tercera generación de cultivadores de café acá en Venezuela. Están aproximadamente dentro de unos 60 años cultivando café, o más de 60 años, pero las plantas que tenemos vivas ahorita, algunas tienen 40 años, una parcela tiene 40 años, otra parcela tiene 25 años y una que está mostrada en este video justamente, que se puede observar acá, tiene unos 5 años de producción, 5 o 6 años de que la empezamos a producir. Ahora, este semillero que está acá, que es del año 2025, dentro de 3 años ya estaría cultivando café. Es trabajar en una agricultura regenerativa, donde nosotros tenemos la responsabilidad de ir sustituyendo los cafetales, de ir sustituyendo la sombra que está acá, que es amigable al ambiente. Aquí pueden observar a mi mamá, por eso digo que las mujeres están muy involucradas o incluidas en este proceso y es muy importante porque, o sea, son ellas las que llevan esa dirección de dónde uno tiene que caminar.
¿Me oye? ¿Aló? ¿Me oye? Yo creo que es muy, muy importante que haya esa conexión entre el mundo empresarial y el mundo de la caficultura, el mundo de la agricultura en general. Yo creo que eso es muy, muy, muy importante. Si no me oye, me avisa que no la escucho. No la escucho. Tiene el micrófono apagado. Tiene su micrófono apagado. Ajá. Ahí. ¿Me oye? No se oye. Ahora sí. Nada. Ajá, Perdón, ahora sí. Ahora. perdón, saqué el video porque se tildó todo. Entonces mejor quiero escucharte a vos y después iniciamos los videos, le ponemos los videos. Bueno, En un momento nada, se apagó todo. sí, no sé hasta dónde escuchó. No, que me contabas de tu mamá, que estaba una imagen de tu mamá, y te pido mil disculpas. Acá en donde yo vivo en el corazón de la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros al sur de Capital Federal, que es muy mediterráneo. Entonces acá hoy es un día intenso de calor, está como unos 34 grados y particularmente cuando hace tanto calor, siempre pasa algo con internet. No sé qué tiene que ver, pero si los cables se queman, no sé. Entonces está todo hoy muy lento. Pero bueno, no importa, vamos a defender, vamos a ponerle onda. Sí, bueno, yo quiero aprovechar, quiero aprovechar para mandar un saludo a todas las madres y a todas las mujeres de toda nuestra América y el mundo que nos puedan observar, porque realmente nos debemos a ellas y nos debemos incluso en esa sapiencia y esa paciencia que tienen para dirigir las familias, para dirigir incluso la economía del mundo. Yo creo que es muy importante esa integración y acá en Venezuela, en los países que cultivan café, siempre hay una persona, una mujer que está llevando esa agricultura, que está llevando esa producción de alimentos y esa formación de gente buena, de gente amable, de muchachos responsables y que son las únicas que pueden inducirle a uno para que uno pueda volver a la agricultura, para que uno se pueda profesionalizar y volver al campo a sembrar y a tenerle ese cariño tan grande que le tenemos a la agricultura y a la producción de alimentos. Sí, además pienso que en el café es una tarea muy artesanal, porque, no sé, acá sembras trigo, la máquina te cosecha el trigo, desgrana y demás, pero es muy automático. Pero presumo que el grano de café, incluso cuando fuimos a Costa Rica, fuimos a visitar una hacienda de café, las plantas y vos tenés que ir con mucha suavidad sacando los granos y que no se golpeen, que no se caigan, que no se pierdan, porque cada grano, cada pepa es un grano de café. Sí, realmente yo creo que la cosecha de café, la siembra de café, sí hay siembra mecanizada o industrializada. Creo que los que producen grandes cantidades como de café robusta, que es una de las especies de café más cosechadas en el mundo, es un café que se utiliza para la industria farmacéutica y para los blends de café porque tiene mucha concentración de cafeína. Esto se puede industrializar un poco, pero en el caso del café que consumimos a diario, ese café tiene que ser muy cuidadoso, hay que cumplir con ciertos procesos de graneo de la planta, procesos de poda, procesos incluso para la selección de granos, para saber si el grano está óptimo para la cosecha, hay que ver los colores, si está bien rojo, hay un medidor de humedad y un medidor de dulzor que le indica a uno qué quiere sacar de ese café. Yo creo que es muy importante
y generalmente son las mujeres las que tienen más paciencia para poder seleccionar y llevar en la dirección de ese grano tan bonito que es el café. Y el aroma. La primera vez que viajé a Costa Rica me sorprendió que hay sectores en los aledaños que hay olor a café, porque donde hay un terreno vacío siembran café. Entonces en el aire hay aroma a café. Es me llamó mucho la atención. Como en México podés ver por ahí maíz, acá en Costa Rica veías café. Presumo que en Venezuela... Sí, de hecho, yo tengo mi maestro de café, está en Costa Rica justamente, maestro Oscar Chacón, él está dirigiendo allá una gran empresa de café y justamente es así, o sea, hay sitios donde se cosecha café y viven también del turismo, que eso es lo que estamos buscando la forma de impulsar, de que las familias caficultoras puedan tener justamente un gran conocimiento para que puedan recibir a los visitantes y tener ingresos adicionales, porque es muy bonito el proceso del café. A eso iba a ir. Pero primero te quería hacer dos preguntas que tienen que ver con eso. La primera, ¿ustedes siembran, cosechan y hacen todo el proceso o tercerizan el proceso? Y la segunda, que también vi por los videos que vos me mandaste, es que también estás haciendo turismo rural. Sí, bueno, justamente de eso se trata. El proyecto de Hacienda Los Pajaritos es un proyecto de integración vertical agroindustrial y turístico, donde nosotros sembramos el café desde todos los procesos de siembra, germinación, viveros y trasplante hacia la hacienda, y el proceso de mantenimiento de las haciendas, que es la parte de la cosecha. Nosotros cosechamos café y creo que el café a nivel mundial se cosecha una vez al año, entre los meses de noviembre y marzo. Va a depender de los procesos que se hagan. Ahora empieza la cosecha. Sí, ya nosotros vamos por la segunda ronda de cosecha ya. Nosotros empezamos a cosechar en este año, en octubre de 2025, y para terminar aproximadamente en diciembre, porque la cosecha se adelantó un poco por el cambio climático. Pero sin embargo hay otros caficultores de acá de la zona que terminan de cosechar más o menos en marzo. Otra pregunta, ¿ustedes climatológicamente también tienen otoño, primavera, otoño y las cuatro estaciones, o tienen época de lluvia y época de seca y el clima es más o menos parejo? No, acá en Venezuela no, las estaciones son muy imperceptibles, pues, porque solamente tenemos un clima tropical y siempre las temperaturas se mantienen, así esté lloviendo, si hay épocas de lluvia y las épocas de lluvia varían entre los meses de marzo a agosto, y las épocas de un poquito de frío, como la que tenemos ahorita, está fresco, pero sí, no hay un frío como me está diciendo usted que pasa de los -2 grados. Acá no, acá hace frío, pero a ver, acá donde yo vivo, en el sur de mi país podés tener menos largos. Bueno, imagínense, no. Aquí en Nosotros, Venezuela tenemos un clima tan favorable. Creo que en Venezuela y algunos países de América Central y hasta México, creo, por ahí llega. Los climas son tan favorables que se mantienen todo el año. Sí hay estaciones para lo que es la floración, lo que es que las plantas botan las hojas, pero en Venezuela exactamente es un clima netamente tropical. Hay zonas como en Mérida, que es hacia el oeste del país, en frontera casi con Colombia, ya un estado más y frontera con Colombia. Allí hay ahí hay nevadas y todo eso, porque es uno de los picos más altos del país, pero es solamente puntual ese sitio. Ya los otros estados, como los estados cafetaleros, que son el estado Lara, el estado Portuguesa, Anzoátegui, los del centro occidente del país y los de acá del oriente del país, que están los estados Anzoátegui, Monaga, Sucre,
los climas son puntuales en las zonas montañosas, donde las montañas pasan de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Nosotros estamos rodeados totalmente del mar Caribe, y eso es algo que estamos sobre el trópico, sobre el Ecuador, lo cual nos da como que ese privilegio que quizás todos quieren venir a visitarnos acá en Venezuela, porque tenemos un ambiente muy bonito, tenemos atractivos turísticos muy bonitos, pero también tenemos gente buena, gente que quiere recibir al turista y que siempre se va a sentir como en familia cada una de las personas que nos pueda visitar. Eso es algo que nos identifica y que queremos mostrar a todos. Raúl, y vos, tu afán, ¿por qué llegaste al turismo rural? ¿Perdón? ¿Por qué llegaste al turismo rural? O sea, ¿por qué se te dio por crear dentro de tu, no sé, vi que haces tirolesa, puede ser que tengas diferentes actividades dentro de tu hacienda para ofrecerle al turista? Sí, es un proceso hace algún tiempo, después de profesionalizarme como contador público y con una maestría en finanzas. Yo creo que sobre todo la maestría es algo que yo digo porque es como que una obligación del ser humano que tiene que ir a las universidades a obtener conocimiento, a cualquier institución académica, porque es necesario que nosotros aprendamos cosas científicas de cómo deberíamos llevar nuestras vidas incluso y el desarrollo económico y el trabajo que hacemos. En toda la vida de nosotros, en el campo, hemos recibido personas. En la hacienda de café estábamos recibiendo visitantes familiares, algunos responsables de instituciones gubernamentales. Siempre hay personas que vienen a visitarnos. Sin embargo, verle el lado económico a todo esto, hay que tener un poquito más de sapiencia, y por eso digo que es importante ir a la universidad, y es un proceso para diversificar más allá. En el caso de vender café, no solamente vender el grano de café, sino vender algún tipo de recorrido. Y en el año 2018 más o menos, 2018-19, se me ocurrió esa idea para mostrarlo a mi familia, de que podíamos llevar personas a visitar los procesos en la hacienda, porque es muy bonito. Donde se cosecha café en toda Latinoamérica son serranías muy bellas, en Colombia, en Centroamérica, y acá en Venezuela es muy bonito los paisajes que están. Y las personas quieren ir, hay vuelos en parapente, bueno, Y es muy hay muchas... interesante el procedimiento, porque Sí, aparte es muy interesante esa cosa de que todas las mañanas yo creo que el 90% de las personas necesitamos de un café para activar. Entonces ver de dónde sale lo que llega a tu mesa todas las mañanas, es maravilloso. sí, sí, realmente es algo que nosotros quisimos mostrar. Y uno de los eslogans que tenemos acá en las rutas del café de Hacienda Los Pajaritos es ese: si vienes a visitarnos, pasas a ser parte de nuestra familia. Ya va, disculpe que estuve por Está aquí, sonando ya el va. celular. Yo tengo una Sí, sí, mosca. disculpen que se entró una llamada porque estaba prendida la... entonces, realmente yo creo que la importancia de nosotros como agricultores nos llevó a mostrar ese producto que quizás no tiene un rango económico como los atractivos que tenemos acá, como incluso pasear por la hacienda de café, porque sobre todo en Centroamérica, en el caso de Costa Rica, hay paseos a la hacienda de café. En Colombia hay desde hace muchos años, que es uno de los pioneros del café comercializado en todo el mundo. Hay paseos por las haciendas de café. Y yo creo que nosotros debemos aprender de los mejores, y los mejores son los que van haciendo un trabajo, y nosotros tenemos que profesionalizarnos
buscar siempre la forma de que el visitante se sienta agradado con lo que nosotros hacemos. Cuando estuvimos en el encuentro de líderes en Costa Rica, fuimos a la hacienda, si mal no recuerdo, Doha de nombre. Bueno, obviamente café de todos los tipos, podías probar 3 estilos de café, podías comprar café. Yo me acuerdo que traje uno que era muy fuerte, con un aroma como a chocolate exquisito. Tenías todas las plantas de café, te mostraban el proceso, las diferentes. Y acá quería llegar con un tema que me acuerdo que en el encuentro fue bastante tocado, que es el de semillas nativas. ¿Ustedes trabajan con semillas nativas o son semillas? ¿Cómo llega el café a Venezuela? Es un proceso porque creo que Venezuela tuvo mayas, aztecas, no llegaron tuvieron incas. Sí, bueno, el café es un tema bastante romántico, algo así. Por aquí creo que la historia dice que el café llegó por Brasil, pasa de Brasil hacia Venezuela. Ah, mirá Y vos. sí, sí, es uno de los primeros países americanos donde llega el café. Llega a Brasil y luego se extiende hacia toda América, creo que antes de Colombia incluso. ¿Y cuál es el origen del café entonces? ¿Qué viene de la India, de esa zona? No, el café viene del África. Dice la historia que fue descubierto en Etiopía, donde Ah, desde allí sale la plantación de café. Dicen que los pastores de ovejas no sabían por qué las ovejas consumían las hojas del café y los granos y se ponían interactivas, empezaban a saltar y cosas así. Entonces, de allí hacen una curiosidad de tostar ese café, de consumirlo, y pasa un tiempo y es cuando vienen los árabes, descubren el valor que tenía ese café y se lo llevan para la península arábica y empiezan a claro. cultivar. El Luego hay café un proceso rico. donde, ajá, luego hay un proceso donde el café lo prohíben, a nivel de los musulmanes lo prohíben y empieza a ser clandestino. Entonces, alguien por allá se trajo entre los procesos de comercialización una planta hacia Europa y de Europa, por eso digo que es muy romántico esta cuestión, alguien se enamoró de una reina y le entregó una planta a la reina, luego la reina que lo cultiva ve las propiedades que hay, pasa al mundo europeo de Italia y todo eso, y luego con la conquista de América, lo que es el colonizaje, entonces llega a los países americanos. Llega a Venezuela, se cultiva mucho café durante algún tiempo, fue uno de los principales productos de exportación acá en el país, con el cacao justamente. Y bueno, yo creo que esa tradición y esa raíz que tenemos nosotros nos ha llevado a tener una identidad con el café. Uno de los principales países que ha seguido con lo que es la industrialización del café, con lo que es la querencia hacia el café es Colombia, pero por unas cuestiones de algunas enfermedades como la roya del café, en Colombia hubo un declive del café y ahorita es justamente desde el año 2007 aproximadamente empieza nuevamente la caficultura a regenerarse en Colombia y este año pasado, el 2024, según las estadísticas de exportación, tuvieron un crecimiento de más del 17% con respecto a los últimos 30 años. Yo creo que es muy importante esa. Venezuela, Sí, eso es Venezuela en está Colombia. creciendo, pero Venezuela exporta café. Venezuela en este año, hace como 5 años, comienza el auge de café para lo que es la regeneración de plantas, para sembrar variedades con calidad de exportación y resistencia a enfermedades y plagas, y tuvo un crecimiento aproximado de un 300%. O sea, el año 2024 y el año 2025 se exportaron varias toneladas de café, sobre todo a los países asiáticos y Turquía y creo que Rusia también. Por allí van las estadísticas, algo que es muy bueno para la economía del país y para la economía rural porque realmente eso genera ingresos
de todo tipo a las familias caficultoras. Ahora, vos sembrás café. Me decís que todo el proceso posterior desarrollaste una marca, tu marca es Café Los Pajaritos. Presumo Sí, que tu hacienda debe estar colmada de pajaritos. sí. Imagino que debe ser idílico ese lugar. La marca Café Los Pajaritos, ¿cómo la estás posicionando? ¿Quién puede acceder a ese producto? ¿O desde Sí, dónde? bueno. Sí, por ejemplo, en Venezuela es un proceso de formación de marca y una formación de planta de trabajo. Yo creo que desde el año 2017 empezamos con el registro de las patentes, de los nombres de la marca, el proceso de formación y también legalización para poder trabajar en Venezuela. Y ese proceso ha ido acompañado de la siembra de café y la formación gremial también. Por eso justamente llego acá como líder de la ruralidad, porque hemos logrado integrar a través de la formación de marcas, hemos logrado integrar a todos los caficultores del estado Anzoátegui con una asociación de caficultores y con un impacto nacional a través de lo que es la promoción del agroturismo. O sea, nosotros más allá de formar una empresa personal o familiar para obtener ingresos empresariales, hemos querido que cada uno de los que siembran café en toda Venezuela tengan la misma posibilidad de obtener ingresos. En ese caso, nosotros estamos buscando que lo llamamos kilómetro cero, eso que usted vivió en Costa Rica, que fue a una hacienda de café y pudo comprar el café. Nosotros tenemos un programa que se llama kilómetro cero. Es decir, si yo cosecho café y usted viene a nuestra finca, yo voy a tener menos costos tanto de embalaje, de costos de transporte, y usted, que es el turista, va a tener la posibilidad de consumir un producto más fresco, un producto de origen, que le va a dar la posibilidad o la ventaja a los que la compran en los mercados municipales o en los mercados de la ciudad. Entonces, eso es lo que hemos nosotros querido promover en el país, abaratar los costos de producción, darle identidad a todos los que cosechan café en el país a través de conversatorios, charlas, a través de programas de adiestramiento, programas de... Te veo siempre muy activo en redes, ya sea Sí, haciendo prensa o haciendo capacitaciones, siempre estás en algo, ¿no? O sea, como muy sí, involucrado con tu entorno. sí, es eso mismo, eso se llama responsabilidad social empresarial. Cada una de las personas que trabaja debería tener esa responsabilidad de aportar y nosotros mientras estamos formando la marca, mientras estamos llevando o sembrando más Que no cafetales, es fácil, igual no estamos es aportando. fácil una marca, no es fácil. Entonces hay que cuidar todos los detalles de una marca. Una marca no es solamente un logo, una marca no es solamente un eslogan, una marca es todo lo que viene atrás y toda la gente que viene atrás, ¿no? Sí, se convierte en una industria. Realmente, en el caso de nosotros que tenemos visión, es una industria que está en proceso de formación, está en proceso de contratar una cantidad grande de trabajadores, porque en la medida que vaya creciendo la producción de café, vamos a obtener, vamos a generar ingresos y trabajo, y eso es lo que hemos venido formando. Y es algo que se quiere hacer para que quede en las generaciones que nos siguen y también en las generaciones de cada uno de los colaboradores que están con nosotros, en su familia. Es algo muy grande que hemos querido hacer con mucho amor para dejarlo como aporte a nuestro país. Y bueno, ahorita con esta ventana que está abierta aquí en América, bueno, de verdad que queremos aportar también y aprender de las experiencias que tienen otras personas que trabajan justamente con el agroturismo en países americanos y nosotros aportar nuestra experiencia también como formadores. Raúl, y entonces como Hacienda Los Pajaritos, ¿puede ir cualquiera? ¿Cómo se conectan con ustedes? ¿Tienen una web? ¿Tienen un Instagram? Que lo anoto, así los ponemos en el banner. Ajá, por ahí está Hacienda Los Pajaritos. Hacienda Los En Pajaritos. Instagram,
¿Es un Instagram? Es un Instagram, tenemos Instagram. Hacienda Los Los Pajaritos, todo junto. BE. Termina en BE. De corta N. De Venezuela. Sí, B corta, B corta. A ver Ajá. si está bien ahí. Hacienda Los Pajaritos BE. BE, BE, E de... Ah, BE, perdón. Ahí estamos. BE. Ahora sí. A ver. Ajá. Y está, allí pueden ver los programas de Full Day que tenemos. De hecho, nosotros hemos buscado de promover también los sitios agroturísticos que están acá en el estado de Anzoátegui y en el país, por lo menos, justamente así. Los hemos buscado de promoverlos porque no solamente es ir a la hacienda de café, donde está nuestro café también está Hacienda Los Pajaritos, porque muchas veces hemos tenido la oportunidad de ir a ferias y en esas ferias hacemos la exhibición con plantas de café, hacemos exhibición de procesos de prensado, métodos de café, hablamos acerca de lo que es la promoción agrícola y ahí estamos nosotros presentes como Hacienda Los Pajaritos. Como la marca Café Los Pajaritos es una marca que se especializa en un café de alta gama, de alta exigencia en paladar, y buscamos conectar con ese público que está creyendo o que está consumiendo un producto de óptima calidad, un producto con calidad de exportación, pero que lo estamos consumiendo en Venezuela, y otras marcas que pronto van a salir al mercado, donde va a estar más el café tradicional, ese café tradicional que sabe a Venezuela, que ese café que sabe a la familia que siempre consume café a nivel mundial, ese también lo tenemos presente porque no podemos dejar atrás la tradición de un buen café. Bueno, Raúl, la verdad que si tengo un sueño para el 2026 es que el ICA nos vuelva a convocar, nos podamos conocer todos, Bueno, podamos ir interactuando. La idea de esto es conocerte un poco más, que en el grupo nos conozcamos un poco más y que América te conozca un poco más, ¿no? O sea, me parece genial que la Hacienda Los Pajaritos en Venezuela, en la parte noreste, me dijiste, ¿no? De Venezuela. en el oriente del país. En el oriente. Bueno, ustedes ahí producen café, tienen una hacienda donde hacen turismo rural, donde hay tirolesa, hay de todo un poco, y bueno, donde ustedes reciben a los turistas y también les venden para que consuman un rico café. Te agradezco mucho, no sé si puedes decir algo más. Sí, yo creo que es muy importante esa conexión que hay entre el ICA hacia lo que es el fomento de la agricultura. Yo creo que nosotros tenemos, aparte de comercializar, tenemos una responsabilidad de sembrar con conciencia. Es creer realmente que podemos contribuir al cuidado del medio ambiente, a sembrar para paliar un poco lo que es el cambio climático y también reencontrarnos, porque es muy importante que viajemos. Yo creo que es muy importante que tengamos un nuevo encuentro para visibilizar las experiencias de cada uno de los líderes latinoamericanos, de los directores y embajadores. Y bueno, aquí en Venezuela estamos totalmente a la orden. El que tenga posibilidad de venir a visitarnos, bueno, llega aquí a nuestra casa y de verdad que es de parte de nuestra familia, así que le doy la invitación para que venga cuando pueda. Así que realmente yo creo que es muy importante y quiero felicitarte a ti porque esta iniciativa que has tenido de abrir un canal para mostrar lo que haces allá con tus mujeres, con la promoción de mujeres rurales, pero que lo has abierto hacia los líderes latinoamericanos, yo creo que hay que aprovecharlo muchísimo. Yo invito a todos los líderes latinoamericanos de la agricultura a ver este programa, a conectarse, a hablar de sus experiencias y a compartir con cada una de sus comunidades, en cada uno de sus países, ese trabajo que hemos venido haciendo, que quizás es una ventana abierta para muchos que no tienen la posibilidad de estar en estos medios de comunicación. Vos sabés que yo no tengo
mi profesión es arquitecta y toda la vida me dediqué a la moda y a la alta costura. A mí me sorprendió por una cosa de la vida, en algún momento que vine a vivir al campo, me sorprendió mucho esta distinción, este premio de líder de realidad, porque yo digo que siempre tengo muy poco campo en mi vida. Pero me parece que cuando uno empieza a hablar con las diferentes personas, yo hablo mucho, a mí me gusta hablar. Entonces siempre me conecto con algunos de los líderes, todos los días yo hablo. Por eso me resultaba interesante esto, porque uno empieza a ver los valores que tiene cada uno, la lucha que tiene cada uno y en cuánto en común tenemos, aunque vos estés en el norte y yo esté más en el sur, cuánto tenemos para preservar para nuestra lucha para preservar los problemas climáticos, para trabajar la sostenibilidad, las mujeres. Entonces me encanta que podamos interactuar, que podamos conectar y que podamos llevar esto a todos nuestros amigos líderes que a su vez lo harán extensivo a la comunidad de sus países. Así que bueno, será un gusto ir a visitarte y si no, Dios mediante, ojalá el ICA nos convoque este año a Costa Rica. Bueno, yo me comprometo a llevar café, así que me inviten y me llevo una tontería. Yo llevo dulce de leche. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Raúl. Bueno, y nos seguimos conectando vía teléfono o vía redes. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, un abrazo grande a Venezuela, que siempre está acá. Vos sabés que en Argentina, Venezuela siempre está en el corazón. Eso claro es gigante. Sí, igual. Chao. Chao, mi amor. Bueno.